Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué maravilloso, hermanos, leer el capítulo 1 del libro de Efesios. Es el libro más elevado que tiene la palabra del Señor. Siempre habla de los lugares celestiales. Aquí nos dice de que Dios, que es bendito, nos bendijo con toda bendición espiritual. Vamos a ver en qué consiste estas bendiciones. En 1 Pedro 1:2 dice que según nos eligió, según su presciencia, para que fuéramos obedientes y rociados con la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, todo depende de una elección, de una escogencia. Cuando el Señor Jesús, antes de que todas las cosas existieran, nos eligió en su presciencia. Ese don maravilloso que tiene de ver todas las cosas antes de que existan, ya nos veía como sus hijos, ya nos veía como de su propiedad. En el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué maravilloso que el Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Ser santo no significa que somos perfectos, no significa que no tengamos pecado. Significa que Dios, que es santo, viene, o mejor, habita dentro de nuestro corazón. Entonces nosotros venimos a ser santificados, que es lo mismo decir apartados. De tantas personas del mundo, el Señor me apartó a mí, te apartó a ti, te santifica para que vengas a ser esa persona que Dios quiere, su propio cuerpo, su propia morada. Porque dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas son personas, esas moradas son los creyentes de Dios. Dice, habiéndonos predestinado para ser filiados, o sea, ser hijos de Dios, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, Dios nos predestinó para que viviéramos en pleno siglo XXI, en esta época. Esa fue la predestinación de Dios, para que fuéramos hijos de Dios. Dios escogió el color de mi piel, el color de mis ojos, mi nacionalidad, colombiano. Dios escogió a mi papá y a mi mamá. Yo no tuve que escoger nada. Esa fue la escogencia divina. Qué maravilloso, hermanos, que Dios hizo todo por amor a nosotros. ¿Para qué? El verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos ha colmado en el amado. Entonces, el Padre nos escoge para alabanza de su gloria. Gloria. ¿Qué es gloria? Dios expresado en el hombre. ¿Qué es gracia? Dios viniendo a ser hombre para nuestra salvación. Entonces nuestras vidas están llenas de gracia, Dios mezclado con nosotros, y de gloria, Dios expresado en nosotros. ¡Qué maravilloso! En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí viene el operar del Hijo. Murió en la cruz por nosotros. Y dice que en Él tenemos redención. Fuimos redimidos. Ser redimido es que otro murió por mí. Otro pagó por mí. Lo que yo tenía que pagar, lo pagó el Señor. Yo tenía que morir, pero el Señor murió por todos nosotros. Eso es redención. Entonces el Hijo nos redime. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, al tercer día se levantó en resurrección. Con un poder supereminente lo levantó de entre los muertos. Y Él se mezcla con el hombre porque Él llega a ser el espíritu vivificante. Llega a ser el espíritu que da vida. El versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, habiendo oído. En otra parte de la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor.
Alguien nos habló de Cristo. Alguien nos habló del Evangelio. Alguien nos invitó a una reunión de la iglesia. Y llegado el momento, nosotros fuimos. Y se hizo una invitación. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y nosotros lo hicimos. Cuando Cristo entró en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu Santo nos selló. Nos puso un sello. Usted que cree en el Señor tiene su sello. Todos aquellos que han creído en el Señor y lo han recibido como el Salvador, tienen un sello. Ese sello se hace visible cuando invocamos al Señor, cuando decimos Señor Jesús. Amén, qué maravilloso, cuando decimos Señor Jesús. Entonces, el dispensar del Dios triuno, el Padre nos escoge, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos sella de su propiedad para que vengamos a ser la iglesia. Qué maravilloso, la iglesia. Amén.